Mientras gran parte del Medio Oriente se agrieta bajo el sol y el suelo se convierte en polvo, un pequeño país parece desafiar las leyes de la naturaleza. Donde otros ven desierto, Israel ve oportunidad. Mientras sus vecinos miran al cielo esperando lluvia, los israelíes abren la llave y beben agua cristalina. Somos un colectivo de entusiastas del medio ambiente, que en cada video te entregamos el research más riguroso y completo sobre temas específicos relacionados con el ecosistema, y contamos con el apoyo visual de herramientas de IA. Ahora sí, te decía. La pregunta que descoloca a científicos, políticos y ambientalistas es simple pero poderosa: ¿cómo un país sin ríos caudalosos ni grandes lagos logró que el desierto floreciera? En el corazón de una región donde el agua se ha vuelto más cara que el petróleo, Israel se convirtió en una anomalía. Una especie de milagro tecnológico en medio del caos climático. Mientras Irán planea evacuar su capital por falta de lluvias y Yemen lucha por cada gota, Israel exporta conocimiento hídrico, frutas y verduras cultivadas sobre arena. En un mapa de sequías, su territorio brilla como un oasis de ingeniería. Pero no se trata de magia, ni de suerte. Israel entendió antes que nadie que el agua no se busca, se fabrica. Y lo hizo con una mezcla de desesperación, ciencia y pragmatismo. Este video explora cómo una nación nacida en el desierto decidió desafiar su destino, convirtiendo la escasez en abundancia y el mar en un recurso potable. Porque en Israel, cada gota cuenta, literalmente. El desierto que no perdona. El Medio Oriente es una de las regiones más secas del planeta. Los ríos que una vez alimentaron las primeras civilizaciones ahora apenas son sombras líquidas. En Irán, el presidente ha advertido que, si no llueve pronto, Teherán podría quedar inhabitable. Los embalses están vacíos y las reservas subterráneas colapsan bajo siglos de extracción. Lo que alguna vez fue la cuna de la agricultura, hoy se agrieta entre el polvo y la desesperanza. En Irak, el Tigris y el Éufrates, aquellos nombres que aún resuenan en los libros de historia, han perdido más de la mitad de su caudal. Las granjas que antes alimentaban a la región ahora producen sal. En Basora, el agua del grifo sabe al mar y arde en la lengua. En Siria, tras una década de guerra, la sequía se volvió otra forma de castigo, los campos abandonados levantan nubes de polvo donde antes crecían cereales. Turquía, que alguna vez se consideró la torre de agua del Medio Oriente, enfrenta su propio abismo hídrico. En la llanura de Konya, el suelo se hunde y abre cráteres gigantescos, como si la tierra misma se rindiera. Estambul e Izmir, las dos grandes urbes turcas, cuentan los días para quedarse sin agua. Jordania sobrevive con una de las tasas más bajas de agua por habitante del mundo, mientras que en Yemen el líquido vital es más valioso que cualquier barril de crudo. Esta región, que alguna vez fue un vergel, ahora encarna la paradoja moderna: tener historia, pero no futuro. Las tormentas ya no traen lluvia, sino arena. Los ríos ya no riegan, sino que retroceden. Las naciones, una a una, se asfixian en su propia sed. Y sin embargo, entre tanta desolación, una excepción rompe el patrón. Un país diminuto, rodeado de desiertos, sin grandes fuentes naturales de agua, decidió no resignarse. Mientras sus vecinos rezaban por nubes, Israel construía su propio océano de agua dulce. Como Israel convirtió la necesidad en una revolución hídrica. Israel nació en un territorio donde llover era casi un acontecimiento nacional. La mitad de su superficie es semiárida y el sur es un desierto puro, donde el cielo parece un horno y el suelo, una esponja rota. Durante años, su única fuente significativa fue el mar de Galilea, un lago que hoy apenas cubriría las necesidades de una sola gran ciudad moderna. Sin embargo, el país crecía, su población se multiplicaba, y el agua dulce desaparecía. En los años 90, la situación era crítica. Las reservas naturales se desplomaban, las cosechas peligraban y las tensiones políticas por el recurso se intensificaban. Lo que en otros países habría sido una crisis existencial, en Israel se convirtió en un desafío tecnológico. No podían esperar a que lloviera, así que decidieron fabricar su propio futuro. En un país donde cada metro cúbico de agua podía definir la supervivencia nacional, la innovación dejó de ser un lujo y se transformó en cuestión de seguridad. La historia de esta revolución comienza con un hombre, Alexander Zorkin, un químico obsesionado con la idea de destilar el mar. En plena década de 1960, cuando la desalación parecía un experimento de ciencia ficción, Zorkin ideó un proceso tan audaz como improbable: congelar el agua de mar para separar los cristales de hielo puro y, al derretirlos, obtener agua dulce. Su método no era eficiente, pero sí visionario. Plantó la semilla de una idea que más tarde florecería como una industria multimillonaria. Zorkin fundó ADE Technologies, una empresa que con el tiempo se convertiría en referente mundial en desalación.
Pero la verdadera revolución llegó con la ósmosis inversa, un proceso capaz de forzar el agua salada a través de membranas que solo dejan pasar moléculas de HO, reteniendo la sal y las impurezas. Israel fue uno de los primeros países en adoptar esta tecnología a gran escala, y esa decisión marcó el punto de inflexión. La primera planta se inauguró en Eilat, una ciudad donde el desierto toca el Mar Rojo. No era gigantesca, pero fue suficiente para demostrar que la ciencia podía desafiar la geografía. Luego vinieron las grandes obras, Askelon, Hadera y Sorek, colosos que hoy convierten millones de metros cúbicos de agua marina en agua potable. Cada planta no solo representaba ingeniería, sino independencia. Porque mientras sus vecinos importaban agua o esperaban lluvia, Israel la producía con precisión quirúrgica, como quien imprime su propio oxígeno. El resultado fue asombroso, en menos de 2 décadas, el país pasó de la escasez a la autosuficiencia. El Mediterráneo dejó de ser una frontera y se transformó en una fuente inagotable. Y así, el mismo mar que históricamente separó a los pueblos del Medio Oriente, ahora alimentaba la vida en una nación que decidió nunca más tener sed. El poder invisible del agua reciclada, la segunda revolución israelí. Mientras gran parte del mundo todavía mira con desconfianza la idea de reutilizar aguas residuales, Israel convirtió esa práctica en su segunda gran revolución. Allí, lo que otros países tiran por el desagüe, ellos lo transforman en oro líquido. En un territorio donde cada gota cuenta, el agua usada no se desperdicia, se renace. Hoy, casi el total de las aguas residuales del país se recolecta y se trata con una precisión que haría sonrojar a más de una capital europea. Más de 4/5 partes del agua agrícola en Israel provienen de este suministro reciclado. Es el porcentaje más alto del planeta, una cifra que deja atrás incluso a países como España, que apenas reutiliza una fracción de lo que Israel consigue. En otras palabras, mientras el resto del mundo todavía discute si el agua reciclada es segura, Israel ya cultiva tomates en pleno desierto con ella. El corazón de esta proeza tecnológica late bajo Tel Aviv, en la planta de Safran. Allí, millones de litros de aguas residuales se purifican cada día mediante un proceso biológico avanzado, y luego son enviadas por una red de tuberías subterráneas hacia el Negev, el gran desierto del sur. El resultado. Granjas verdes emergiendo donde antes solo había polvo y rocas. Un milagro, sí, pero respaldado por ciencia, inversión y una voluntad nacional casi obsesiva por el control hídrico. El agua tratada en Safran pasa por rigurosas pruebas antes de usarse en cultivos. Se regulan los niveles de salinidad, se eliminan metales pesados y se mantiene una calidad constante que evita dañar los suelos o las plantas. Así, Israel convirtió su propio sistema de tratamiento en un laboratorio de eficiencia agrícola. Paradójicamente, las zanahorias del Negev crecen gracias al agua que una vez salió de las duchas de Tel Aviv. Esta segunda revolución fue tan silenciosa como decisiva. Gracias al reciclaje masivo, el país reservó sus fuentes naturales de agua dulce casi exclusivamente para el consumo humano. El resto se destinó a la agricultura y la industria, manteniendo un equilibrio que pocos países del mundo pueden presumir. Mientras otros debaten sobre políticas ambientales, Israel las convierte en sistemas operativos. Su enfoque es pragmático: si el agua es finita, la inteligencia debe ser infinita. La infraestructura que convirtió el mar en un río artificial. Israel entendió que no basta con producir agua, hay que saber moverla. Y en esa tarea, su ingeniería rozó la ciencia ficción. Mientras otros países luchan por mantener a flote sistemas de tuberías obsoletos, Israel construyó un entramado hídrico que literalmente reescribió el mapa. El país tejió una red que lleva agua desalinizada desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas del norte, atravesando desiertos y ciudades, como si el mar hubiera decidido fluir tierra adentro. El llamado Sistema Nacional de Transporte de Agua Inverso se convirtió en la arteria de esta revolución. A través de él, el exceso de agua producida por las plantas desalinizadoras se bombea hacia el mar de Galilea, un movimiento tan contraintuitivo que desafía la lógica natural. Es el único lago del planeta que ahora se recarga con agua proveniente del mar. En un giro irónico del destino, el mismo cuerpo de agua que una vez salvó al país del colapso, hoy es salvado por una creación humana. El costo de esta infraestructura fue monumental. Plantas como Askelon, Hadera o Sorek costaron cientos de millones de dólares cada una, y las líneas de bombeo este-oeste, que conectan las instalaciones costeras con las zonas agrícolas del interior, requirieron inversiones de magnitud nacional. Sin embargo, Israel no lo vio como gasto, sino como seguro de vida. En un entorno geopolítico donde el agua puede encender conflictos, garantizar su flujo interno equivale a blindar la soberanía. El proceso de distribución es tan preciso como un reloj suizo.
El agua purificada se conecta a la red nacional, se almacena en depósitos estratégicos y se distribuye de forma controlada según las necesidades de cada región. Los sensores monitorean la presión, la pureza y el caudal en tiempo real, y los algoritmos predicen la demanda futura. Donde antes había incertidumbre, hoy hay datos. Donde antes había sed, hoy hay planificación. Y aunque el costo por metro cúbico de agua desalinizada es más alto que el del agua dulce natural, la eficiencia de Israel supera a la de casi cualquier país del mundo. Producir agua del mar cuesta en promedio menos que una taza de café. Un precio diminuto para una nación que convirtió la escasez en una fuente de poder. El resultado final es una paradoja hermosa: el mar, que alguna vez amenazó con devorarlos, ahora los mantiene vivos. El desierto que florece. La agricultura de precisión y la economía del agua. En la mayoría de los países, la agricultura consume más agua de la que el planeta puede reponer. En Israel, ocurre lo contrario, la agricultura se adapta al agua disponible. No es la tierra la que dicta las reglas, sino la tecnología. Allí, cada gota se mide, se guía y se aprovecha con la exactitud de un cirujano. Y el resultado es casi un insulto a la geografía. Campos verdes en pleno desierto, viñedos bajo el sol del Negev y frutas tropicales cultivadas a pocos kilómetros del mar salado. La clave está en la combinación de tres elementos: riego por goteo, inteligencia artificial y aguas recicladas. Este sistema, que hoy se enseña en universidades y se exporta a decenas de países, nació de la necesidad pura. Cuando el ingeniero Semke Blas diseñó el riego por goteo en la década de 1960, lo hizo para que cada planta recibiera solo lo que necesitaba. No más, no menos. Una idea simple, pero revolucionaria: regar el desierto como si fuera un laboratorio. Hoy, los agricultores israelíes pueden controlar la humedad del suelo y la composición química del agua desde sus teléfonos. Sensores, satélites y drones monitorean los cultivos segundo a segundo, ajustando el flujo de agua y nutrientes con precisión matemática. Lo que en otros países sería un lujo, en Israel es supervivencia programada. Así lograron lo impensable: producir más alimento con menos agua que cualquier otra nación del Medio Oriente. Pero la historia no termina en los campos. Israel convirtió la gestión del agua en una industria rentable. Exporta su tecnología de riego, sus sistemas de desalación y su modelo de reciclaje a más de 100 países. Desde California hasta India, ingenieros israelíes asesoran a gobiernos que buscan replicar el milagro azul en sus propios desiertos. La ironía es que un país sin agua se convirtió en proveedor de soluciones hídricas para el planeta. Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas: Israel produce cerca del 90% de sus frutas y verduras y mantiene reservas de agua suficientes incluso durante los años más secos. El agua reciclada riega las tierras, la desalinizada llena los grifos, y el conocimiento fluye al mundo como un nuevo tipo de exportación: la sabiduría líquida. Porque en Israel, el agua no se gasta, se transforma. Y el desierto, florece. El precio de nunca tener sed. Israel, ese país que aprendió a fabricar agua del aire y del mar, vive un equilibrio tan admirable como frágil. Su éxito hídrico no lo libra de los dilemas que acompañan a toda gran obra humana. Mantener su independencia acuífera exige energía, inversión y vigilancia constante. Cada planta, cada tubería y cada gota dependen de una infraestructura que no puede detenerse. Si el flujo se interrumpe, el milagro se desvanece. La paradoja es clara: dominar el agua no significa haberla conquistado, sino haber aprendido a convivir con su naturaleza inestable. Entendemos que hablar de Israel siempre despierta opiniones intensas. Su historia política, sus tensiones regionales y su papel en el escenario mundial son temas complejos y, muchas veces, polémicos. Pero este video no busca tomar partido en ese tablero. Aquí exploramos un fenómeno ambiental y tecnológico que trasciende las fronteras y las ideologías. Porque, más allá de las divisiones, la lección hídrica de Israel demuestra que incluso las naciones más pequeñas pueden desafiar su geografía con ingenio y persistencia. El verdadero mensaje no está en la tecnología, sino en la mentalidad. Israel no esperó a que el mundo lo ayudara, se ayudó a sí mismo. Mientras otros países veían la sequía como una sentencia, ellos la entendieron como una ecuación por resolver. No se trata de admirar ni de imitar ciegamente, sino de reconocer que la innovación puede nacer del límite, y que la resiliencia, esa palabra que tanto se repite, cobra sentido cuando se convierte en acción. Hoy, el país que una vez temió secarse vive rodeado de agua que él mismo fabricó. Pero la pregunta sigue siendo incómoda. ¿Podrá el resto del mundo aprender de esa lección antes de que el desierto se expanda más rápido que las soluciones? El cambio climático no espera, y los recursos no perdonan. Israel no es un modelo perfecto, pero sí un espejo.
Uno que nos recuerda que la escasez no siempre es una tragedia, a veces, es el inicio de una revolución. Y si este tema te hizo pensar, si crees que la innovación en el medio ambiente puede ser tan poderosa como la naturaleza misma, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas comprendan cómo la ciencia, la necesidad y la voluntad pueden transformar incluso el desierto más árido en un lugar lleno de vida. Porque el conocimiento, como el agua, solo vale cuando fluye. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.